histórico bastante controversial. Bueno, muchos episodios históricos del Perú son bastante controversiales, bastante polémicos, en algunos casos lamentables. Como peruanos ya nos sentimos no tan cómodos con ciertos episodios de nuestra historia. Bien, en la clase anterior hablé de un episodio histórico, de un suceso histórico, vamos a decirlo así, de un suceso histórico eh, bastante grato. Es un episodio histórico donde el Perú salió triunfante, vamos a decirlo así, con la participación justamente del pueblo peruano, principalmente con el pueblo de Lima y Callao, que resistieron el ataque de la Armada Española que pretendía quedarse con las Islas Guaneras. Primero, tomar las Islas Guaneras para ponerlas a disposición del Reino de España. En ese entonces, estamos hablando de 1800, de la década de 1800, ¿no? Estamos hablando de 1800, de mediados de 1800, normalmente cuando se produce la guerra con España, ¿no? Es importante resaltar algunos aspectos en este caso. Esto se produce de 1083 a 1865, como hemos podido ver en el caso de la guerra con España. Bien, ahora vamos a hablar de un episodio previo a uno que no es tan, vamos a decir, tan grato, ¿no? Bien, vamos a hablar de el siguiente periodo. Ya hablamos de la guerra con España, ya hablamos de la era del guano, y vamos a decir que la guerra con España es parte de esa llamada era del guano, algunos lo llaman República Guanera, a este periodo histórico, el de la prosperidad falaz, el de la República Guanera o la era del guano. El guano se refiere al guano de las islas. El guano de las islas es ese fertilizante que se va a utilizar en la agricultura. A ver, ¿y qué es el guano? El guano es el excremento de aves, ¿no? El excremento de aves depositado en las islas de Chincha principalmente, pero también otras islas del litoral peruano, del Océano Pacífico, que están próximas, muy cercanas a nuestro litoral, a nuestras costas. Bien, entonces, producto se va a utilizar como fertilizante y se convertirá, en el caso del Perú, la primera renta. ¿Ya? La primera renta. Quiere decir que va a ser el producto que más exporte el Perú. O, en tal caso, el producto de exportación más exitoso y más voluminoso. ¿Ya? El Perú exportaba una gran cantidad de guano de la isla, que era un fertilizante muy utilizado en la época. Entonces, se convierte en la primera renta nacional, incluso supera a la minería. En ese tiempo, en ese tiempo. Ahora no, ahora la primera renta es la minería. Bien, por ese momento, por ese entonces, va a ser el guano de la isla. Bien, es un periodo que comprende desde 1845 a 1868 aproximadamente. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué se dice de la prosperidad falaz? Porque es una prosperidad aparente, engañosa. El Estado obtuvo mucha renta, pero también hubo despilfarro. Despilfarro por corrupción, por ejemplo, ¿no? La corrupción en el gobierno de Rufino Echenique, una corrupción a gran escala. Bueno, luego volvió a poner orden en Castilla, pero aún así no hubo una política tendiente a buscar desarrollar otros sectores de la economía.
Se conformaron con el guano y se conformaron con disponer de ese dinero. Incluso aún en el gobierno de Castilla, en el gobierno de Pedro Díaz Canseco y otros más, perdón, en el gobierno de, bueno, tal vez me equivoque con el caso de Pedro Díaz Canseco, pero sí puedo hablar de gobiernos como los de Echenique, que ya mencioné como un gobierno corrupto, y también gobiernos como hablamos de los distintos gobiernos junto a Castilla, ¿no? Primero el provisorio y el segundo. Mencioné Pedro Díaz Canseco, me recuerdo fue impreciso en ese sentido. Bien, pero aún así esto va a repercutir. La era del guano, aunque muchos señalan de 1848 a 1870 o de 1845 a 1868, más o menos es el periodo donde el Perú va a gozar de una estabilidad económica producto del guano. Bueno, lo que pasa es que el Perú, en materia de préstamos, porque los estados solicitan crédito a las entidades financieras internacionales, trabajan así, tienen deuda interna, deuda externa, pero a su vez esto tiene que tener garantías, sostenibilidad, ¿verdad? Bien, entonces, con garantía y con sostenibilidad, ¿cómo se puede, en este sentido, prestar, ¿no? Prestar. Veo que conforme se te da dinero, tú devuelves ese dinero, ¿no? Y así es. Es como cuando los empresarios, por ejemplo, trabajan con la banca, ¿no? Porque ellos no pueden estar disponiendo de tanto dinero así de por sí. Siempre trabajan con un banco, ¿ya? Y así como ellos tienen que abonar, el banco les tiene que dar el efectivo que necesitan. Bien, estas entidades de crédito ven que el Perú se había sobregirado, se había pedido uno u otro préstamo y de repente ya el fertilizante del guano, o sea, el guano de la isla ya no era tan requerido. También entra el tema del salitre, posteriormente la urea, como fertilizantes, aún más económicos que el guano de la isla. Bien, vamos entonces a ver en esta primera imagen la etapa que vamos a estudiar. Entonces, hablamos del siglo XIX, que es el que estamos estudiando, ¿ya? De 1868 a 1879. Esta es la época que vamos a estudiar desde hoy. Ya no la era del guano, sino la etapa de crisis político-económico-financiera. Otros también le llaman periodo de la crisis económica y hacendaria. Y de 1879 a 1883 ya viene la debacle, una crisis nacional. Bien, en este periodo es un proceso político, se da el civilismo de Manuel Pardo y una crisis económica. Hay un nuevo proceso político, entra por primera vez un civil al poder, pero luego retornan los militares bajo la figura de la elección, claro está, pero lo que caracteriza esta época es una galopante crisis económica. De 1868 a 1879, la crisis político-económico-financiera. Esa es la etapa que vamos a estudiar. Bien, entonces, vamos continuando. Mejor dicho, continuamos y ahora vamos a ver el primer gobierno de esta fase. Bien, vamos a ver el primer gobierno de esta fase.
son tres gobiernos principalmente. No, son tres gobiernos. No principalmente, son tres gobiernos. Así lo digo, tres gobiernos. Primero, el gobierno de José Balta. Luego ya viene el primer gobierno civil, el civilismo, el primer partido de la historia del Perú, que a su vez llega al poder. No solamente se funda el primer partido civil del Perú, sino que se gana las elecciones. Gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Y luego viene el gobierno de Mariano Ignacio Prado y al finalizar se inicia la guerra con Chile. Bien, entonces, vamos a ver la primera imagen. El gobierno de José Balta. José Balta fue el último presidente del primer militarismo. El último presidente del primer militarismo. ¿Quiénes van a ser sus opositores? Los hermanos Gutiérrez, que se sublevaron para prolongar el militarismo. Ellos no querían que un partido civil llegara al poder. Además también de un tema de disconformidad con los ascensos. Bien, ¿qué va a suceder en este gobierno? El auge de la construcción de ferrocarriles. Es decir, él consigue un nuevo crédito. Consigue un nuevo crédito. ¿No? Ahora sí, va a conseguir un nuevo crédito. Ahí está el contrato Dreyfus. Se firma el contrato Dreyfus. Lo que permite la construcción de ferrocarriles. ¿Ya? A ver, esta es la época del contrato Dreyfus. ¿En qué consiste el contrato Dreyfus? Balta le entrega prácticamente el monopolio de la comercialización, de la explotación y comercialización del guano a los Dreyfus, ¿ya? A los Dreyfus, ya lo hemos visto antes, ¿ya? En el gobierno que se firma este contrato es el de José Balta. Una vez que se recibe una cuantiosa cantidad de dinero por parte de la Casa Dreyfus, se comienza a financiar la construcción de ferrocarriles, ¿ya? La construcción de ferrocarriles. Destaca Enrique Meix. A cargo de esta construcción de ferrocarriles estará Enrique Meix, al que se le conoce como el Pizarro Yanqui. Este ciudadano estadounidense no va a conquistar al Perú como lo hizo Pizarro, ¿no? Con las armas, con ejércitos, de manera militar y territorial. No, este señor va a hacer otra conquista, la conquista económica. Quiero decirles lo siguiente, Enrique Meix era un empresario estadounidense que le había ido mal en los negocios, incluso tenía ya problemas con la ley porque al quebrar se queda sin la posibilidad incluso de cumplir sus compromisos económicos con los bancos, con los prestamistas, etcétera, etcétera, que tuvo, ¿no? Este señor. Y bueno, se salva con las justas en Estados Unidos y viene por el Perú. Con contactos, aún a pesar de que no le había ido bien, y convence a José Balta de construir una de las más grandes proezas en materia de construcción ferroviarias. La construcción la construcción del ferrocarril a la carretera central, ¿ya? La construcción del ferrocarril a la carretera central, es decir, a ver, cuando digo la carretera central, ferrocarriles, disculpen, el ferrocarril de la Sierra Central, el ferrocarril de la Sierra Central, el ferrocarril que llevará hasta La Oroya, de Lima a La Oroya, el principal asiento minero del Perú, ¿ya? El principal
minero del Perú se encontraba en ese entonces en La Oroya. Había que conectar La Oroya y de paso algunos otros centros mineros, complejos mineros más importantísimos para la economía peruana, y traer ese mineral ya procesado a los puertos para que pueda ir al extranjero. Bien. Y hay una parte de la obra que pasa por un sector, el Infiernillo, toda una proeza, ¿no? El ferrocarril más alto del mundo en su tiempo. Se construyó justamente aquí, en este tiempo. Ahí está el empresario Enrique Meix. Y fue tan sagaz, tan arriesgada su operación, bueno, y resultó un éxito porque dinero había, ¿no? Dinero había. Se hallaba en una situación distinta. Esta vez un Estado garantizaba que al señor se le iba a pagar siempre que lograse conectar al gobierno peruano con empresarios capaces de construir esta obra. Y así fue, y así es como esta política ferrocarrilera de José Balta, que es el gobierno que construye más ferrocarriles, que genera una revolución del transporte en el Perú, estuvo a cargo de Enrique Meix. Se derribaron las murallas de Lima. Se derribaron las murallas de Lima. ¿Qué pasa? Las ciudades coloniales, las ciudades españolas eran amuralladas, las ciudades coloniales también amuralladas. Como el mundo era menos civilizado que hoy, era menos civilizado, pues las guerras eran más frecuentes. ¿Y qué hacían? Proteger las ciudades con murallas. Bien, la guerra ya había cambiado. Ya no es una guerra que se libra con escudos, espadas, flechas, martillos, combas, hachas, ya no. Ya para mediados del siglo XIX las armas de fuego ganan aún más notoriedad. Estamos hablando de 1860 e incluso ya para ese tiempo no se peleaba como se peleó en la Guerra de la Independencia. La industria militar va a tener un gran auge y cambia la artillería y también cambia, ya no hay los arcabuces, ya no hay las escopetas, esas que había que cargarlas, no, ya eran prácticamente, bueno, no automáticas, pero sí ya tenían percutores, es decir, ponías una bala y comenzabas a disparar, ¿no? Ponías una sarta de balas y disparabas una por una con los fusiles. Ya poco después, o si no para este tiempo, ya también surge el revólver, ¿no? O la pistola con tambor. Entonces podías dar a la vez varios tiros. Entonces, imagínense, los cañones podían ser transportados de un lugar a otro con suma facilidad. Y cada vez se producían más cañones. Entonces, ¿de qué servían las murallas? ¿No? Si ya había explosivos, ¿no? Ya había, para ese tiempo, se usaban incluso explosivos para la minería, para la construcción de ferrocarriles. ¿De qué servían las murallas? Por el contrario, las ciudades comienzan a crecer, a expandirse, y las murallas son un estorbo para ese tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Se derriban las murallas de Lima para dar lugar al crecimiento de la ciudad. Construcción de la carretera Lima-Callao y Lima-Huacho. Construcción de la carretera Lima-Callao, Lima-Huacho. Entonces, bueno, aún no había, en este tiempo de 1868, 1872, todavía no había automóvil, pero habían carruajes y carretas de carga cada vez más grandes, tiradas por caballos, mulas, asnos e incluso bueyes. Y era necesario mejorar este tipo de transporte. Hasta que aparecieron ya para 1894 el primer automóvil
y ya en 1910 prácticamente existe desde ese año una industria automotriz. Construcción del Palacio de la Exposición, ahí se exhibió el famoso reloj de Pedro Ruiz Gallo, y la construcción del Hospital 2 de Mayo. Esto se hizo con el dinero que llegó producto del contrato Dreyfus y de la venta del guano, y el dinero se usó para esto, para obras materiales, pero como dije, no se buscó diversificar la producción, solo se apoyó la economía en actividades extractivas. Se firma el contrato Dreyfus, cosa que vimos en la clase anterior, y surge el Partido Civil, cuyo fundador es el señor Manuel Pardo y Lavalle. Tenía un medio periodístico, la Revista de Lima, y estaba integrado por la aristocracia, principalmente aristocracia limeña. Principalmente aristocracia limeña, y también van a tener presencia los terratenientes agroexportadores costeños. De la aristocracia, era un partido aristocrático. Lima y, vamos a decir, la costa, y alguna otra gente que también era de procedencia andina, tal vez, sí, pero es un partido esencialmente aristocrático, el Partido Civil, predominantemente limeño. Sí, tengo que señalar que es predominantemente limeño, porque vamos a ver luego que cuando retornan los militares hay presencia de personajes serranos, vamos a decir así, ¿no? Como gobiernos como el de Iglesias, cajamarquino, y gobiernos como el de Cáceres, ayacuchano. Entonces, cabe decir que es un partido predominantemente limeño, el Partido Civil. Bien, continuamos. A José Balta, ya, a José Balta le sigue otro personaje. Hablamos del Partido Civil, ¿verdad? Ese partido gana las elecciones. Y vamos a tener el primer civilismo. El primer civilismo. Vamos a tener el primer civilismo. Bien, ahí está. Ahí tienen la imagen. Primer civilismo. Gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, 1872-1876. Primer presidente civil, ya dijimos, hasta este momento, hasta 1872, solo militares habían gobernado el Perú. La población civil no tenía representatividad política. Solamente a veces se le otorgaban cargos menores, principalmente los que se dedicaban, por ejemplo, a temas netamente burocráticos, ¿no? Los que tomaban decisiones en el plano burocrático, pero tomaban decisiones de rango menor. Las importantes las tomaban los militares porque estaban en el gobierno. Sí, podemos decir que el poder judicial sí estaba manejado por civiles, abogados obviamente, no pueden ser otros, ¿no? Pero los ministerios, como el gobierno, es decir, el ejecutivo, siempre estuvo a cargo de militares. ¿Bien? Aquí llega por primera vez un civil, el primer presidente civil, es decir, que no es militar, que no tiene carrera militar. Prometió una república práctica, una república de la verdad. Era un hombre de clase alta, de familia acaudalada, es decir, que tiene dinero, se educó en Europa y trajo algunas ideas renovadoras, como el liberalismo decimonónico francés de ese tiempo, o la filosofía del sentido común que van a desarrollar pensadores ingleses de ese tiempo. Fue llamado el profeta de los ferrocarriles, prometió convertir el guano en ferrocarriles. Va a continuar o intenta continuar la política ferrocarrilera, porque el ferrocarril, vamos a recordar, si ven ustedes las películas western, llamadas western, películas norteamericanas, comúnmente conocidas como cogolladas. Bueno, para esta época, en
entre 1870, a ver, entre 1860 a 1880, en Estados Unidos va a haber un boom de los ferrocarriles. ¿Ya? Y también desde 1845 hasta 1880, 1890, Europa va a estar integrada por ferrocarriles. Entonces, si Europa se integra con los ferrocarriles y si Estados Unidos construye cada vez más ferrocarriles y México está construyendo ferrocarriles, entonces, ¿por qué no el Perú, que ya había iniciado una carrera ferrocarrilera antes que otras naciones sudamericanas? Pues continuaron. Aspecto económico, se nacionalizó el salitre de Tarapacá, lo que va a ocasionar la guerra con Chile posteriormente. ¿Ya? A ver. Bueno, ese es un preámbulo, pero ¿qué sucede? Pardo se da cuenta que por el salitre se paga poco. Él dice, no, vamos a nacionalizar el salitre, ¿para qué? Para posteriormente hacer concesiones con el gran capital privado, cambiando condiciones, que paguen más por este recurso. Va a haber un déficit fiscal. Se cancela el contrato de Dreyfus, no va más el contrato de Dreyfus, se termina. Y se nacionaliza el salitre de Tarapacá, mayormente explotado por ingleses junto con empresarios chilenos. Se descuidó la defensa nacional porque se anula la compra de 2 buques blindados. Bueno, Pardo no avisoró, no pudo darse cuenta de las pretensiones expansionistas de Chile o no tuvo la lectura de esa situación. Y él va a anular la compra de 2 buques blindados que hubieran servido mucho en este conflicto. Y elimina el servicio militar obligatorio, lo convierte en voluntario. Y bueno, va a haber un problema muy serio, ¿no? Vamos a ver, había un servicio militar obligatorio que no tenía, vamos a decir, había un servicio militar obligatorio, pero no había una institución de reclutamiento. ¿No? No había una institución de reclutamiento. Parece que el triunfar sobre España y el haber, vamos a decirlo así, ahuyentado a la Armada Española que tenía el gran navío Numancia, había llenado de confianza a los peruanos, de excesiva confianza. No compraron otros buques. La verdad es que se anula esta compra porque había un déficit fiscal. Tenemos que considerar que había un déficit fiscal. Bien, pero eliminar el servicio militar obligatorio en un país que no tenía un buen sistema de reclutamiento, una oficina de reclutamiento, vamos a decir, como se dice ahora, no había. Y ni tampoco habían instituciones de carrera militar. Entonces, este servicio obligatorio a la prepo es eliminado y vamos a ver cuán poco estaba el Estado peruano capacitado para movilizar a la población en caso de un conflicto. Bien, y para continuar con esto, quiero señalar que Pardo, influenciado por las ideas liberales de Europa, busca una serie de reformas, implementar una serie de reformas que no van a tener mucho éxito. No van a tener éxito porque se encuentra ante una situación de déficit fiscal. Sucede que Balta en su primer gobierno había contraído una deuda mayor, es decir, se termina cierto el contrato de Dreyfus, pero el Perú tenía que seguirles pagando porque había que persistir en esta
obligación que tiene el Estado peruano. Bien, se anula el contrato Dreyfus, pero los Dreyfus habían percibido muchísimo dinero con la venta del guano que se lo entregó en monopolio el Estado peruano. Entrega, tú te encargas de todo, tú eres el men, eso hicieron los Dreyfus, vendieron el guano, le dieron el precio internacional. Bueno, ahora dice, bueno, ¿sabes qué? Quiero más. O sea, si quieres más plata, quiero más. Entonces el Perú ya, ¿no? Y los Dreyfus, por otro lado, sabían que el Perú ya había vuelto a gastar. Y en ese término, ¿no?, los Dreyfus exigiendo más plata, conforme al acuerdo, el déficit fiscal, además era un monopolio y estaba duramente cuestionado este monopolio porque definitivamente si el Estado percibió dinero, los Dreyfus pues hicieron, como dicen, de las suyas en el sentido de que todas las condiciones que impusieron les favorecieron mayormente a ellos más que al Estado peruano. Ya el Estado peruano no tenía cómo conseguir más dinero, es decir, acceder a más crédito, porque el tema del guano de la isla ya no tenía el mismo auge. Ya habían otros fertilizantes como el salitre. Bueno, ya el guano no daba la cantidad de plata que daba décadas antes. Entonces no había manera de financiar al Estado peruano. Mejor dicho, de financiar las actividades del Estado peruano. A esto le sigue el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. Bien. Vamos entonces con el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Bien. ¿Qué sucede ya por este tiempo? Bien. El señor Mariano Ignacio Prado va a ser electo por segunda vez. Tuvo un primer gobierno a partir de la guerra con España. En la guerra con España, este señor le pone a Peset. Peset se ve obligado a renunciar y quien toma el gobierno provisorio es el señor Mariano Ignacio Prado durante la guerra con España. Como hubo éxito en este episodio, para el Perú, un éxito para el Perú, en la guerra con España, este señor va a tener enorme popularidad. Ustedes ya se imaginan, ¿no? Si durante su gobierno se pudo repeler a un enemigo más poderoso. Entonces, ni modo, este señor movilizó a la nación y se le premió, el pueblo, vamos a decir así, lo premió con una elección, lo eligió. Bueno, de ahí ya viene Balta, de ahí vienen los gobernantes, pero este señor toma la batuta en el año 1876. A ver, durante este periodo de crisis también hay magnicidios. Uno de esos magnicidios ocurrió con Balta. La sublevación de los hermanos Gutiérrez terminó con la vida de José Balta. ¿Qué se produce acá? Bien, ¿qué se produce en este gobierno? A Mariano Ignacio Prado le tocó gobernar en el momento más grave de la vida republicana. La crisis en el Perú ya se había tornado generalizada. Ante la falta de liquidez, ante la falta de ingresos, porque el guano ya no genera las ganancias
que así, años atrás generaba, y porque el Perú dependió mucho del guano, entonces no había manera. Ya el Perú había solicitado muchos préstamos para obras públicas y esta consolidación de la nacionalidad que surge con el guano, o con la era del guano, va a tener un remesón, una fuerte crisis. Y este es el tiempo de la crisis económica e internacional, llega a su punto culminante. ¿Ya? Es decir, primero, la crisis económica, una crisis en el Perú que es una crisis económico-financiera y una crisis política. Y una crisis social. Había mucho descontento. Y las relaciones con Chile se van deteriorando. Y también hay una suerte de alejamiento o intencional de las relaciones diplomáticas con la primera potencia mundial de ese entonces, con la gran potencia mundial de ese entonces, con la potencia hegemónica de ese entonces. Me remito a Inglaterra o me remito a la Gran Bretaña. Bien. Sin respaldo de Gran Bretaña, sin respaldo de los ingleses y problemas con los chilenos, la situación internacional empeora. Hay que señalar también de que se firmó un pacto secreto entre Perú y Bolivia en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, que usará Chile como pretexto para declarar la guerra a ambos países, que se encontraban en una situación, ambos, una situación de crisis generalizada, política como económica. ¿Qué se produce en este gobierno? Se declaró disuelto el contrato Dreyfus y lo reemplazó con el contrato Rafael. Ya se había, ya durante el gobierno de Manuel Pardo, va a ser observado, bueno, hay un estancamiento, empieza ya el tema este de Dreyfus al final del gobierno de Manuel Pardo a resolverse, ¿no? Es decir, termina el contrato Dreyfus. Bien, toda posibilidad de negociación con los Dreyfus, es decir, para volver a negociar este tema, queda disuelta, ¿no? Mariano Ignacio Prado dice, no, ya no hay contrato con Dreyfus definitivamente, y lo reemplaza por el contrato Rafael. ¿Ya? Lo reemplaza por el contrato Rafael. Bien, es una situación bastante polémica, porque el contrato Rafael no va a ser beneficioso tampoco. Bueno, el de Dreyfus siquiera, ¿no? Tenía, ya andaremos en el contrato Rafael posteriormente. El aspecto interno. Dos intentos de golpe de Estado por parte de Nicolás de Piérola, quien logra capturar el Huáscar. Imagínense, en un momento tan difícil, Nicolás de Piérola asoma con dos golpes de Estado. ¿Bien? Y se produce el segundo magnicidio de esta época, el asesinato del expresidente Manuel Pardo, cuando este señor era congresista. Dejó de ser presidente, pasó a ser congresista y camino al Congreso es asesinado. No era bien visto, sobre todo por los sectores más conservadores de la sociedad limeña. Lo miraban con hostilidad, dadas sus renovadas ideas, a pesar de que también era de la clase alta. Entonces, Manuel Pardo y Lavalle es asesinado durante este periodo, en el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. ¿Ah? Bien, entonces se produce el asesinato de Manuel Pardo y Lavalle. ¿Bien?
podemos ver, es un episodio bastante lamentable de nuestra historia. Bien. Hay otros aspectos más también que podemos citar, aunque estos son los más importantes, de los que podemos destacar. Bien, para hablar del contrato Dreyfus, se buscó solucionar la crisis financiera. Hablamos de tiempo de Balta, ¿no? Solucionar la crisis financiera del Perú para llevar a cabo la modernización del país a través de la construcción de ferrocarriles. ¿Para qué se usó el contrato Dreyfus? Para la construcción de ferrocarriles. Bien, Dreyfus entrega primero en 1869 73 millones de libras, en 1870 60 millones de libras y en 1871 75 millones de libras esterlinas. Bueno, ya hablé de la sublevación de los hermanos Gutiérrez. Eso se produjo un año después de la tercera entrega y última entrega de capital por parte de la Casa Dreyfus. Los hermanos Gutiérrez se sublevan contra José Balta en 1872. En tanto, en el caso del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, se firma el tratado defensivo entre Perú y Bolivia, se creó la Escuela de Ingenieros, hoy Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, también hay un alcance importante, que es la creación de la Escuela Nacional de Ingeniería, que luego pasará a ser la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, empieza la carrera de ingeniería a nivel de educación superior en el Perú con el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Como dije, trajo ideas renovadoras. Imagínense ustedes que esta carrera de ingeniería, por buen tiempo, sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX y, vamos a decir, la primera década del siglo XX, no era bien vista, sobre todo por la población, vamos a decir, por las clases medias y altas. Preferían el derecho, la medicina y sobre todo la carrera militar. Fue una opción más de la clase baja, media baja, media baja, ¿no? La clase media baja sí fue la que comenzó a tomar en cuenta la importancia de la carrera de ingeniería, por eso es que hay la escuela de ingeniería, y mucho ánimo tuvo esta carrera la clase media baja, y también una buena parte de la clase media alta, por ahí, aunque esto generaba división, ¿no? Pero digámosle que no era muy apreciada la ingeniería, a pesar de todos los avances tecnológicos de la época. El Perú era un país muy conservador, muy manejado por las élites militares. Bien. Entonces, ya comienza a dar visos de modernidad en el Perú con la creación de la Escuela de Ingeniería. Hoy sabemos que la ingeniería es una carrera universitaria y cada vez con más hay más inclinación por la ingeniería, que se ha ido ramificando y especializando cada vez más. Bien, otros aspectos a tomar en cuenta en el caso del gobierno de Mariano Ignacio Prado es que la crisis económica empeora. Hay estos sucesos. El asesinato del expresidente Manuel Pardo marca también el inicio de una fuerte enemistad entre el partido civil con otros actores políticos de la sociedad peruana. Habla de la inestabilidad política y económica del Perú. Imagínense, por un lado, los intentos de golpe de Estado de Nicolás de Piérola, conocido como el Califa, y el asesinato de don Manuel Pardo y Lavalle. Sin duda, es el preámbulo
para la guerra con Chile. Justamente este año, en abril de este año, empiezan los problemas con el vecino del sur que desembocan en una guerra que el Perú va a perder. ¿Por qué? Porque Chile sí gozaba en ese entonces de estabilidad política y económica. Y el Perú se encontraba en una crisis generalizada, una crisis económica y una fuerte crisis política. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.